Para el curso de física es necesario tener nociones básicas de matemática. Se ha publicado el libro de la PREEMSH y se le ha entregado a cada alumno, en donde aparecen nociones básicas o teoría básica que se va a emplear para cada capítulo. Es necesario que tengan nociones básicas de álgebra, por ejemplo. Deben dominar teoría de exponentes, saber resolver ecuaciones con 3 variables, con 2 variables o una sola variable, saber cómo se expresan los exponentes de diferentes formas. Además, tienen que saber resolver ecuaciones de segundo grado, utilizando ya sea la fórmula cuadrática o el método de factorización por el aspa simple. En este cuadro figura, por ejemplo, la fórmula que se debe emplear para hallar las raíces de una ecuación de segundo grado. Deben saber resolver ecuaciones al infinito. Si quieres eliminar una raíz cuadrada, tienes que elevar al cuadrado. Si quieres eliminar una raíz cúbica, tienes que elevar al cubo y así sucesivamente. También se les pide a los alumnos que antes de cada clase deben revisar la teoría básica que está publicada en los libros. Deben tener para el curso de física nociones básicas de geometría. Esto le va a ayudar bastante en el capítulo de vectores. Saber qué se cumple en los hexágonos regulares, en los triángulos equiláteros, cuáles son las propiedades que se aplican dentro de cada una de estas figuras geométricas, así como también conocer los triángulos isósceles. ¿Qué sucede cuando se traza la altura de un triángulo isósceles? Esta altura viene a ser mediatriz, también viene a ser bisectriz, etcétera, etcétera. Saber cómo se trabaja en los paralelogramos, dónde está ubicada su diagonal mayor y su diagonal menor. Es muy importante para el capítulo de vectores tener nociones básicas de trigonometría, conocer los triángulos pitagóricos, cómo se hallan las funciones trigonométricas, la función seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa, la función coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, la función tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, y sus inversas. La inversa del seno es la cosecante, que sería hipotenusa entre cateto opuesto. La inversa del coseno es la secante, que vendría a ser hipotenusa entre cateto adyacente, y la inversa de la tangente es la cotangente, que vendría a ser cateto adyacente entre cateto opuesto. Practicar estas funciones trigonométricas de los ángulos conocidos. Para los exámenes que se van a tomar en la PREENS, memorizarse los triángulos notables que aparecen en la pantalla. Todo esto lo encuentran ustedes en el libro. Saber las funciones trigonométricas del triángulo de 16, 74 grados, de 30, 60 grados, de 37, 53 grados y de 45 grados. Dominar los 4 cuadrantes. En el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante solamente va a ser positiva la función seno y su cosecante. En el tercer cuadrante va a ser positivo la tangente y la cotangente. Y en el cuarto cuadrante solamente es positivo el coseno y la secante. Por ejemplo, en el primer cuadrante, si te pidieran seno de 45 grados, basta con recordar el triángulo que aparece en la parte superior de 45 y 45 grados. Y diríamos que el seno de 45 grados es 1 sobre raíz de 2. Ahora tenemos que racionalizar, puesto que no se permiten raíces en el denominador. Racionalizando, multiplicamos por raíz de 2 al numerador y por raíz de 2 al denominador, quedando al final raíz de 2 entre 2, que esto sería la respuesta para seno de 45 grados. En el segundo cuadrante, seguir un orden. Primero, tomar en cuenta el signo de la función trigonométrica, escribir la función trigonométrica que se está pidiendo y saber calcular el ángulo reducido restando 180 grados menos el ángulo. Así, por ejemplo, coseno de 120 grados, estamos en el segundo cuadrante, lleva signo negativo, entonces sería menos coseno de 180 menos 120 grados. Esto nos quedaría menos coseno de 60 grados y la respuesta final sería menos 1/2. En el tercer cuadrante se va a trabajar del mismo modo.
Primero debes tomar en cuenta qué signo tiene la función trigonométrica en este cuadrante, colocar la misma función trigonométrica y hallar el ángulo reducido haciendo la resta del ángulo menos 180 grados. Ejemplo, tangente de 233 grados. El signo de esta función es positiva y nos va a quedar tangente de 233 grados menos 180 grados. Operando, queda finalmente tangente de 53 grados y esto sería 4/3, teniendo en cuenta los triángulos notales que aparecen en la parte superior. Igualmente, en el cuarto cuadrante, tomar en cuenta el signo de la función trigonométrica, colocar la misma función trigonométrica que se está pidiendo y hallar el ángulo reducido restando 360 grados menos el ángulo. Ejemplo, cotangente de 330 grados. Esta función trigonométrica va a tener signo negativo, nos va a quedar menos cotangente de 360 grados menos 330 grados. Esto nos da como resultado menos cotangente de 30 grados. La respuesta sería menos raíz de 3. Si los ángulos fueran mayores a una vuelta, hay que restarle el número de vueltas que están dentro del ángulo. Por ejemplo, coseno de 840 grados. Le restamos 2 vueltas, menos 720 grados, y nos quedaría coseno de 120 grados. Estamos en el segundo cuadrante y procederíamos como hemos hecho en el caso anterior, ¿no? El coseno de 120 grados es menos coseno de 60 grados y esto va a ser igual a menos 1/2. Es necesario para el capítulo de vectores que sepan utilizar el teorema de Pitágoras. Esta teoría la encontrarán en el libro que les he entregado en la PREEMCH. Saber utilizar la ley de cosenos aplicada a los paralelogramos. Para hallar la diagonal mayor de un paralelogramo, de preferencia trabajar con el ángulo agudo. De esa manera utilizan la ley de cosenos con signo más. Y para hallar la diagonal menor, van a utilizar la ley de cosenos con signo menos, trabajando siempre con el ángulo agudo. Recordar pues que en un paralelogramo existe un ángulo agudo y un ángulo obtuso. La ley de cosenos se puede aplicar también a los triángulos. Y vean en las fórmulas que aparecen en la pantalla que para hallar los lados de cada uno de estos triángulos se aplica la ley de cosenos, pero siempre con signo menos. La ley de senos. Aparece en la pantalla una ecuación con 3 miembros, en donde solamente se debe trabajar o el primer miembro con el segundo miembro de la ecuación, o si gustan el segundo miembro con el tercer miembro de la ecuación, o el primer miembro con el tercer miembro de la ecuación. ¿Cuándo aplicar la ley de cosenos y cuándo aplicar la ley de senos? Si en el triángulo aparece un solo ángulo, se usa la ley de cosenos. Vean en la pantalla que en las fórmulas basta un solo ángulo para aplicar la ley de cosenos. Para hallar el lado R solamente se utiliza el ángulo gamma. Para hallar el lado A se utiliza el ángulo alfa y para hallar el lado B se utiliza el ángulo beta. En cambio, para usar la ley de cosenos en el triángulo deben aparecer 2 ángulos. Nótese que es necesario saber el valor de gamma o el valor de alfa para dar solución a los problemas. Problema número 1 del libro. Sabiendo ya cómo resolver las funciones trigonométricas, para reducir el ángulo de 323 grados, restamos 360 grados menos 323 grados. Para reducir 135 grados, que está en el segundo cuadrante, restamos 180 grados menos 135. Igualmente, para reducir 143 grados, restamos 180 grados menos 143 grados. La tangente de 323 grados sería negativo, ya que está en el cuarto cuadrante. Entonces nos va a quedar menos tangente de 37 grados. Igualmente, la tangente de 135 grados sería negativo, nos va a quedar menos tangente de 45 grados, más el seno de 37 grados. Recordar que el seno de 143 grados sería positivo, ya que estamos en el segundo cuadrante.
Y finalmente tenemos menos coseno de 60 grados. Hallando los valores numéricos de estas funciones trigonométricas, tenemos menos 3 cuartos multiplicado por menos 1 más 3 quintos y al final menos 1 medio, que sería pues el coseno de 60 grados. Resolviendo estos quebrados nos va a quedar menos 3 cuartos multiplicado por menos 2 quintos menos 1 medio. Menos por menos nos va a dar más. Simplificamos el número 2 con el número 4 y finalmente nos va a quedar 3 décimos menos 1 medio. Ahora aplicamos un artificio matemático, multiplicamos por 5 al numerador y al denominador y de esta manera tendríamos 3 décimos menos 5 décimos. Operando nos queda menos 2 décimos y simplificando la respuesta sería menos 1 quinto. Entonces la clave sería la alternativa D. Problema número 2 del libro. Igual que en el caso anterior, primeramente tenemos que reducir los ángulos que están en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Para reducir 143 grados restamos 180 menos 143. Para reducir 225 grados restamos 225 grados menos 180. Y para reducir 323 grados restamos 360 grados menos 323 grados. Resolviendo nos va a quedar seno de 30 grados más seno de 37 grados, que sería positivo porque está en el segundo cuadrante, todo multiplicado por tangente de 45 grados, más el coseno de 37 grados, que es positivo porque está en el cuarto cuadrante, todo elevado al exponente menos 1. Desarrollamos, vamos a tener seno de 30 grados, 1 medio, más seno de 37 grados, que sería 3 quintos, todo multiplicado por 1 más 4 quintos, toda esta expresión elevada a la menos 1. Desarrollando los quebrados, vamos a tener 1 medio más 3 quintos por 9 quintos elevado a la menos 1. Todo exponente menos 1 hace que la fracción se invierta. Y finalmente nos queda 1 medio más 3 quintos por 5 novenos. Simplificamos los números 5. Igualmente hay que simplificar el número 3 con el 9 y nos va a quedar 1 medio más 1 tercio. La respuesta final sería 5 sextos. Entonces la clave para este problema sería la alternativa E. Problema número 4 del libro. Nos piden hallar el valor de t sabiendo que es tiempo. Ordenamos la ecuación pasando todo al segundo miembro. Vamos a tener la ecuación 0 igual 6t cuadrado más 6t menos 12. Podemos simplificar. Sacamos sexta a todos los valores numéricos de esta ecuación y finalmente nos va a quedar que 0 es igual a t cuadrado más t menos 2. Se puede factorizar por el método del aspa simple. Descomponemos t cuadrado como t por t y descomponemos el menos 2 como 2 por menos 1. Al multiplicar en aspa nos va a dar como resultado el término central si hacemos la sumatoria. Hemos obtenido dos factores, t más 2 y t menos 1. Estos factores se igualan a 0 y vamos a tener un primer resultado, que el tiempo es igual a menos 2 segundos. El tiempo no puede ser negativo, por lo tanto esta respuesta no es válida. Y con el otro factor obtenemos que el tiempo es igual a 1 segundo. Entonces la clave sería la alternativa A. Continuando con el problema número 5 del libro, debemos calcular el máximo valor del tiempo. Ordenamos entonces la ecuación pasando todo al segundo miembro y nos va a quedar 0 igual a 5t cuadrado menos 20t más 5. Podemos simplificar ya que todos estos valores numéricos tienen quinta. Simplificamos el 5, el 20 y el 5 que está al final y nos va a quedar una nueva ecuación. 0 es igual a t cuadrado menos 4t más 1. Si quisiéramos factorizar esta ecuación por el método del aspa, no se va a poder. Entonces tendríamos que utilizar la fórmula para ecuaciones de segundo grado que aparece ahí en la pantalla. Es necesario memorizarse esta fórmula, son nociones básicas de secundaria.
Notamos que el valor del coeficiente A sería 1, el valor del coeficiente B sería menos 4 y el valor del coeficiente C sería 1. Estos valores los reemplazamos en la fórmula cuadrática y vamos a tener menos 4, entre paréntesis, ese es el valor de B, más menos la raíz cuadrada de menos 4 elevado al cuadrado, menos 4 multiplicado por 1 y por 1, que son los valores de A y de C respectivamente. En el denominador aparece 2 multiplicado por 1. Desarrollamos esta ecuación. El tiempo va a ser igual a 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 4, todo dividido entre 2. Continuando con el desarrollo vamos a tener 4 más menos raíz cuadrada de 12 dividido entre 2. La raíz cuadrada de 12 se puede poner como 2 raíz de 3. Simplificando nos va a quedar 2 más menos raíz de 3. El tiempo mínimo se obtiene con el signo menos. Entonces el tiempo mínimo sería 2 menos raíz de 3 segundos. Y el tiempo máximo lo obtenemos con el signo más. Nos piden hallar el tiempo máximo, entonces el tiempo máximo sería 2 más raíz de 3 segundos. Entonces la clave sería la alternativa C. Problema número 6 del libro. Tenemos una ecuación con radicales al infinito. Esto es igual a 16. Elevando al cuadrado, eliminamos la primera raíz cuadrada y nos va a quedar x por raíz cúbica de x por raíz cuadrada de x por raíz cúbica de x y así hasta el infinito. Igualmente elevamos al cuadrado el segundo miembro y nos queda 16 elevado al cuadrado. Luego, para eliminar la raíz cúbica, elevamos toda la ecuación al cubo. X va a quedar elevado al cubo. La raíz cúbica se elimina, quedando libre una letra x. Y luego vamos a tener raíz cuadrada de x por raíz cúbica de x por raíz cuadrada de x, etcétera, etcétera, hasta el infinito. Elevamos al segundo miembro al cubo y va a quedar 16 a la sexta. Notamos que lo que aparece entre raíces vale 16. Es la primera ecuación que aparece en la pantalla. Luego entonces nos va a quedar x cuarta por 16 es igual a 16 a la sexta. Simplificando, vamos a tener que x cuarta es igual a 16 elevado a la quinta. Por teoría de exponentes, podemos escribir que x es igual a 16 elevado a la 5 cuartos. Esto también se puede poner como raíz cuarta de 16 elevado a la quinta. Raíz cuarta de 16 sabemos que es 2, entonces nos va a quedar 2 elevado a la quinta. El resultado entonces sería 32. La clave para esta pregunta sería la alternativa C. Problema número 8 del libro. Nos piden hallar el valor de x en el siguiente paralelogramo. Un paralelogramo tiene dos ángulos suplementarios. Eso quiere decir que suman 180 grados. Uno es agudo, menor que 90 grados, y el otro es obtuso, mayor que 90 grados. Es preferible trabajar con el ángulo agudo. En este caso sería 60 grados. Entonces descartamos 120 grados y el ángulo agudo que aparece ahora en la gráfica sería 60 grados. Nos dan el valor de la diagonal menor, que es 4, y nos piden calcular x. Para hallar esta diagonal menor usamos la ley de cosenos con signo menos. Reemplazando los valores que nos dan en el problema, nos va a quedar que la diagonal menor al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2x multiplicado por 4 por el coseno de 60 grados. Desarrollando, la diagonal menor es 4, entonces vamos a tener 4 al cuadrado igual a x cuadrado más 4 cuadrado menos el doble de x por 4 por un medio. Simplificando el número 2 con un medio, finalmente nos queda una ecuación 0 igual a x cuadrado menos x por 4. Nos queda 0 porque se ha eliminado 4 al cuadrado con 4 al cuadrado. 4x es igual a x cuadrado y simplificando obtenemos que x vale 4. Entonces la clave sería la alternativa C.
Problema número 9 del libro. Nos piden hallar el lado faltante en ese triángulo. Como en ese triángulo aparece un solo ángulo, usamos la ley de cosenos para triángulos. Si aparecieran dos ángulos, tendríamos que usar la ley de Lamy. Como los valores numéricos se tienen que elevar al cuadrado, es recomendable simplificar al máximo y trabajar con valores pequeños. Por ejemplo, en la gráfica aparecen los lados del triángulo según los datos. Si dividiéramos estos valores entre 2, vamos a obtener un triángulo más pequeño, cuyos lados son 9, 5, y el lado faltante le ponemos A. Si halláramos el valor de A, para dar la respuesta, para hallar el valor de X tendríamos que multiplicar por 2. En el triángulo más pequeño usamos la ley de cosenos para triángulos con signo negativo. Vamos a tener que A cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 2 por 5 por 9 por el coseno de 37 grados, que es el ángulo que se pone al lado A. Resolvemos esta ecuación. A cuadrado va a ser igual a 25 más 81 menos 2 multiplicado por 5 por 9 por 4 quintos. Simplificamos el número 5 en el numerador y en el denominador. Y nos va a quedar ahora que A cuadrado es igual a 106 menos 72. Resolviendo, el valor de A sería raíz cuadrada de 34. Para hallar el valor de X ahora multiplicamos este valor de A por 2. Entonces X sería igual a 2 raíz de 34. La clave entonces sería la alternativa B. Problema número 10 del libro. Nos piden hallar la diagonal mayor de este paralelogramo. Como nos dan valores numéricos un poco altos, simplificamos estos valores numéricos, dividimos todo entre 20 y trabajamos con valores más pequeños para hallar la diagonal mayor. Entonces, nuestra nueva gráfica sería un paralelogramo con un ángulo de 60 grados, el ángulo agudo, y sus lados serían 1 y 2. Hallamos la diagonal mayor, que en este caso está representado por la letra A. Para hallar esta diagonal usamos la ley de cosenos con signo más. Reemplazando los datos según la gráfica, tenemos que A cuadrado va a ser igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 multiplicado por 1 por 2 por el coseno del ángulo agudo, que es 60 grados. Continuando con el desarrollo, vamos a tener que A cuadrado es igual a 1 más 4 más el doble de 1 multiplicado por 2 por un medio. Simplificando el número 2 con un medio, finalmente tenemos que A cuadrado es igual a 5 más 2. De aquí el valor de A sería raíz cuadrada de 7. Ahora multiplicamos por 20 y hallamos la diagonal mayor que nos están pidiendo. Entonces la diagonal mayor sería igual a 20 raíz de 7. La clave para este problema entonces sería la alternativa D. Problema número 11 del libro. Nos piden hallar el ángulo beta en el triángulo mostrado. Como en este triángulo aparecen dos ángulos, usamos la ley de Lamy, que también se conoce como la ley de senos, teniendo en cuenta los ángulos opuestos a cada lado. Entonces, se debe cumplir en el triángulo mostrado que el lado que vale 15 entre el seno de su ángulo opuesto, que es seno de 30 grados, es igual a 24 entre seno de beta, que vendría a ser el ángulo opuesto a 24. Despejando seno de beta, nos va a quedar que seno de beta es igual a 24 dividido entre 15 por el seno de 30 grados. Desarrollamos esta expresión y tenemos 24 entre 15 multiplicado por un medio, que eso es el seno de 30 grados. Luego simplificamos el 24 con el número 2 y nos va a quedar finalmente 12 entre 15. Seguimos simplificando ya que estos números tienen tercia
y finalmente obtenemos que el seno de beta es igual a 4/5. De aquí obtenemos que beta es igual a 53 grados, ya que el seno de 53 grados es 4/5. Entonces, la clave para este problema sería la alternativa D.